Buenas tardes, señores integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima, así como el señor secretario. Con el permiso de todos ustedes, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria del Pleno de este órgano jurisdiccional electoral, para lo cual y de conformidad con los artículos 110 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el octavo inciso B y C de nuestro reglamento interior, para cumplir con el primero de sus puntos, solicito al secretario general de acuerdos verifique la existencia de quórum legal. Informo a la magistrada presidenta que se encuentran presentes las 3 magistraturas que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Muchas gracias, señor secretario. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el inciso C del artículo 8 de nuestro reglamento interior, ruego a los presentes nos pongamos de pie para dar cumplimiento al segundo punto del orden del día y declarar la apertura de la presente sesión. Con fundamento en el último párrafo del artículo 7 de dicho reglamento, siendo las 13:57 del día martes 14 de mayo de 2019, se declara la existencia de quórum legal y formalmente instalada esta sesión, por tanto, válidas las determinaciones que este pleno adopte. Es cuanto. Para cumplir con el tercer punto del orden del día, solicito al secretario general de acuerdos de lectura al mismo para someterlo a la correspondiente aprobación. Por instrucción de la magistrada presidenta, me permito dar lectura al orden del día que se propone. Número 1, lista de presentes. Número 2, declaración de quórum e instalación legal de la sesión en su caso. Número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 4, lectura y discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución definitiva del juicio de inconformidad JI 08/2019 promovido por Evangelina Miranda Aguilar para controvertir la elección de la delegación de Santiago, municipio de Manzanillo, Colima. Número 5, lectura y discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución definitiva del juicio de inconformidad JI-09/2019 promovido por Luis Antonio Flores Arias para controvertir la elección de la delegación del Valle de las Garzas, municipio de Manzanillo, Colima. Punto número 6, clausura la sesión. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Se pone en consideración del señor y señora magistrada para ver si hubiese algún comentario al respecto. Bien, en virtud de que no hay intervención por parte de los magistrados ni tener la de la voz, les solicito recabe la votación correspondiente. Con su permiso, magistradas y magistrado, recabo el sentido de su voto respecto del orden del día propuesto. Magistrada Marilena Díaz Rivera. A favor. Magistrada Carmen González Pimentel. A favor. Magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. Por el orden del día también. El magistrado informa a la magistrada presidenta que se recabaron 3 votos en favor del orden del día inicialmente propuesto. Muchas gracias. En virtud de que correspondería el desahogo del punto 4 del orden del día que acaba de ser aprobado por unanimidad, y dado que el asunto en análisis correspondió turnarlo a la ponencia del magistrado Guillermo de Jesús Navarrete Zamora, se le concede el uso de la voz, señor magistrado, para que nos dé cuenta con el proyecto de resolución definitiva del juicio de inconformidad JI 08/2019, por el cual se controvertió la elección de la delegación de Santiago, municipio de Manzanillo, Colima, esto con relación a la elección de autoridades auxiliares en el municipio de Manzanillo. Tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, magistrada presidenta. Su venia. Efectivamente, pondré a consideración proyecto de resolución relativo al juicio de conformidad 08/2019, para lo cual me permitiré resaltar las partes fundamentales del proyecto. Como explicaba, este juicio de inconformidad fue promovido por la ciudadana Evangelina Miranda Aguilar, quien fue candidata a delegada de Santiago, del municipio de Manzanillo, Colima, e interpone este juicio en contra de la calificación, la declaración de validez y la correspondiente toma de protesta que se llevó a cabo en el cabildo de dicha localidad el 20 de marzo de la presente anualidad. Como antecedentes del proyecto tenemos que la actora el 25 de febrero de este año obtuvo el registro como candidata al
cargo ya mencionado. También tenemos que la jornada comicial se celebró el pasado 17 de marzo. El 19 de marzo pasado, la actora presentó un recurso de impugnación ante la Comisión Plural de Regidores que se constituyó para la elección de autoridades auxiliares de Manzanillo, aduciendo diversas irregularidades, impugnando el resultado de la votación de las 4 casillas instaladas, entre otras alegaciones que formuló. El 20 de marzo pasado se llevó a cabo la calificación de la elección por parte del Cabildo de Manzanillo, previo dictamen que presentó la Comisión Plural ya referida, declarando la validez en favor de la ciudadana Alicia Cortés, tomándole la protesta correspondiente con esa misma fecha. Según adujo la actora, el 23 de marzo pasado fue notificada del acto que hoy impugna, de modo tal que el 26 de marzo fue presentado ante este tribunal el juicio de inconformidad que nos ocupa. Dicho juicio fue radicado en este tribunal, fue debidamente publicitado, se formularon algunos requerimientos, de modo tal que fue interpuesto, una vez que se revisaron, fue admitido, perdón, una vez que se revisaron los requisitos del medio de impugnación interpuesto. Como parte del proyecto, pues, tenemos la competencia del tribunal que establece la consideración primera, donde ya este tribunal se ha pronunciado con respecto a este tipo de elecciones de autoridades auxiliares, pues será un acto eminentemente electoral, y se establece una cuestión previa antes de entrar al estudio de fondo, en lo que tiene que ver con la competencia de la Comisión Plural para conocer de impugnaciones que sean interpuestas en contra precisamente de actos derivados a estas elecciones. Este tribunal ha sostenido, pues, de que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado precisamente respecto al principio de legalidad, además que las autoridades, pues, pueden hacer expresamente lo que les está permitido de manera expresa en la ley. Y tenemos, pues, lo que para el efecto establece el artículo 86b de la Constitución, que precisamente le da la competencia a este tribunal, y es armónica también con el artículo 78, inciso C de la Constitución, a este tribunal la competencia de conocer y resolver de manera definitiva y firme este tipo de elecciones de autoridades auxiliares, de modo tal que a juicio de este tribunal carece de competencia la Comisión Plural para dirimir y resolver el medio de impugnación como el que se interpuso y que se ha hecho referencia, principalmente con base en lo expuesto y siendo congruentes con un precedente de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación al sobre el expediente sub-AG 17-2011 y acumulados, donde precisamente en una controversia similar del Estado de Oaxaca estableció que este tipo de impugnaciones, dada su naturaleza, no eran de valga la redundancia, naturaleza administrativa, sino que son actos eminentemente electorales, competencia de los tribunales electorales, de modo tal que este tribunal, y acorde a lo que también ya establecido en precedentes anteriores, el Ayuntamiento de Manzanillo, inclusive su Comisión Plural, pues carecían de competencia para conocer este tipo de impugnaciones, de modo tal que pues este tribunal, en plenitud de jurisdicción, entrará a conocer los agravios que se fueron aducidos en ese medio de impugnación, así como los que se presentan en el medio de impugnación que nos ocupa. De modo tal que, bueno, pues tenemos a partir de la
consideración sexta, el estudio de fondo. Me gustaría hacer una breve reseña de los agravios que fueron impugnados en el orden que establece tanto en la demanda primigenia que presentó ante la Comisión Plural como en esta demanda que se presentó ante ese tribunal, dado que tienen bastante similitud. Se hará algún estudio de manera conjunta, lo cual, como sabemos, pues no erroga perjuicio, acorde al criterio que se establece en el mismo proyecto. Como primer agravio, aduce la actora que debe declararse la nulidad de la toma de protesta que hiciera en favor de la ciudadana Alicia Cortés y sancione a las autoridades municipales, ya que es ilegal, porque la convocatoria estableció que la protesta de mérito debía llevarse a cabo el 1 de abril de 2019 y el Cabildo llevó a cabo la protesta en referencia el 20 de marzo pasado, es decir, anticipó, según lo aduce la actora, la toma de protesta de mérito. Con respecto a lo anterior, en el proyecto se propone el agravio se declare fundado pero inoperante. Lo anterior en razón de que, por un lado, la reparabilidad de la violación reclamada implica la posibilidad de que los efectos de sentencia permitan volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación y estuvieron a los promoventes en el goce y el derecho electoral que les fue violentado. Se establece ahí una jurisprudencia 8/2011 en este mismo sentido. Y en el proyecto, pues definitivamente la propuesta es que debe prevalecer en el presente asunto el acto que se impugna toda vez que la calificación de creación de validez se realizó el 20 de marzo y la toma de protesta se llevó a cabo por el Cabildo ese mismo día. Es evidente que en esas últimas etapas no hubo tiempo suficiente para garantizar el acceso a la justicia, según aduce la actora. Sin embargo, por lo que se ha comentado anteriormente por la actora, pues el agravio que esgrime pues es reparable. Máxime que, como ya se dijo, pues no tenía facultades para conocer de la fase impugnativa el ayuntamiento, y este tribunal lo haría o lo va a hacer a continuación en plenitud de jurisdicción. Con respecto a la jornada electoral que aduce la actora, inició en diferentes horarios en algunas casillas, ya que aduce que las votaciones en las secciones 236 y 237 de Francisco Villa se daban lugar distinto, sin motivación ni fundamentación y sin notificar a la población, provocando irregularidades. El tribunal considera infundado el agravio con base a lo siguiente: la votación recibida en la casilla se establece pues que será nula cuando se reciba en fecha distinta a la celebración de la elección. El reglamento de la elección para el enfrentamiento de la alcaldía de Manzanillo establece, artículo 31, que las mesas electorales de votos instalarán a las 8 horas del día de la elección y comenzarán a recibir votantes a partir de las 9 horas, finalizando hasta las 15 horas, pudiendo ampliarse la hora siempre y cuando existan personas formadas en la fila. Tenemos para los elementos de estudio de esta causal, primero pues que se reciba la votación en día y hora distinta, señalada para la celebración de la elección. Tenemos que la jornada electoral tendría lugar el 17 de marzo a las 9 horas y que deberían instalarse las mesas receptoras de votos. Asimismo, que dejarían de recibir la votación a las 16 horas o hasta que la última persona formada pues emitiera su sufragio, esto con base en la convocatoria, un lineamiento que se estableció. Tenemos lo que se debe entender por fecha, ya en base a los criterios que ha emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
y se procede a analizar lo que se desprende de las actas de la jornada electoral de las mesas receptoras de votos. Se empezaría con la escuela primaria Abelardo Rodríguez. Del análisis del acta de la jornada electoral de referencia, tenemos en que la instalación de la mesa se inició a las 8:20, perdón, que la instalación de la mesa se inició a las 8:20 y la recepción de la votación empezó a darse a las 9:15, así que la votación también se desprende, terminó a las 4:00 p.m. Tenemos que se presentaron 2 incidentes en la casilla. 3 fueron relacionados con los folios de las boletas, y así también que se presentó durante el desarrollo de la votación otro incidente que tiene que ver con que se escribió la clave en lugar de la clave de elector, la CURP. Tenemos como un incidente también que a las 8 de la mañana se encontró cerrada la escuela en la que sí está la casilla, por lo que tuvo que abrir el candado para poder instalar la mesa receptora de votos, lo que presume pues también un retraso a la hora de la instalación. Sin embargo, no obstante eso, se insiste, la instalación de la mesa se dio a las 8:20 y la recepción de la votación empezó a las 9:15. De modo tal pues que el hecho de que haya iniciado la votación a las 9:15 es porque también, como sabemos, conlleva una serie de acciones el hecho de previo empezar a recibir la votación, que también la pericia de los funcionarios de la mesa directiva de casilla pues no son personas especializadas. Ya existen precedentes al respecto, como la tesis que se establece en el mismo proyecto de rubro de recepción de la votación a que estación de la casilla puede justificar en principio el retraso de su inicio. Por tanto, se considera que en este aspecto pues es infundada la alegación vinculada a este agravio. Con respecto a la mesa receptora Francisco Villa, del acta de la jornada actual se desprende que la mesa se instaló a las 9:00, que la votación inició precisamente a las 9:00 según el acta también, y la votación terminó a las 16:00 de ese mismo día. Hay algunos incidentes también que se presentaron no vinculados, donde precisamente se establece que en la escuela que se tuvo que instalar la casilla frente a la escuela, toda vez de que la misma estuvo cerrada. El incidente mismo que se levantó y fueron firmados por los ciudadanos integrantes de la mesa directiva de Castilla. También pues de alguna manera hay otro agravio donde establece en este mismo lugar que la escuela no se instaló en la primaria, sino que, como ya lo decíamos, en la parte de enfrente, lo que según refiere el accionante ocasionó un desorden, caos, acarreo y manipulación de votos en favor de la candidata triunfadora. Al respecto, pues en principio tenemos que principio tiene que probar la aseveración que en este caso aduzca el accionante, lo que las constancias de autos no se formula o no se genera, tenemos que efectivamente en la convocatoria se establece como domicilio precisamente de esta escuela, que es Francisco Villa. Tenemos que hubo una modificación. En principio no se encontraba contenida esta casilla, sin embargo hubo una modificación a la convocatoria que obra en auto precisamente el punto de acuerdo correspondiente, y tenemos también un link en el que se difundió la modificación donde se estableció que se instalaría la escuela de referencia en este sitio. Como causa justificada para dar un lugar en diferente domicilio, pues precisamente que uno de ellos es que se encuentre el domicilio cerrado, entre otras razones, por lo cual se considera una causa justificada el hecho que se haya instalado la casilla
enfrente de la escuela de referencia. Lo que pues de alguna manera también tenemos que no, dada la nutrida votación que existió en la misma, pues no se puede sostener ni siquiera que hubo una baja en la recepción de la votación. Sin embargo, por el contrario, lo que se tiene es que esta fue una de las casillas que más votos recibió o que más participó el electorado. En consecuencia, con respecto a esto, pues se tiene como infundado el agravio y no se actualiza desde la perspectiva establecida en el proyecto la causal nulidad del comento. Pasaría a otro agravio que tiene que ver con una serie de irregularidades que aduce la actora se llevaron a cabo en la jornada electoral, que tiene que ver con supuesto acarreo de la agrupación la CROC, Confederación Nacional de Obreros y Campesinos, que hubo presión en el electorado, presentando como probanza precisamente algunos fotos o capturas de pantalla de la red social Facebook, del cual se levantó una acta de inspección donde precisamente se describió lo que de las imágenes podía inferirse. Sin embargo, no fue posible advertir que algunas personas que aparecen en las fotos e imágenes en principio sean integrantes de la confederación a que se hace referencia, así como tampoco que hayan llevado a cabo algún acarreo o se encuentren haciendo alguna conducta con ánimo de influir o alterar la voluntad de los electores. Conscientes pues también del valor probatorio de las pruebas técnicas, de acuerdo a la jurisprudencia 36/2014, pues que en principio pues habría que precisar las circunstancias y hechos que se deben probar. Asimismo también pues el valor que tienen las pruebas técnicas pues son insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen, sino que únicamente aportan indicios. Para lo cual se establece la jurisprudencia también 4/2014 y se considera infundado a este agravio. Otros agravios que se expresaron en este asunto, que es el agravio cuarto, tiene que ver con que la convocatoria no fue emitida precisamente dentro del término que para el efecto establece el artículo 91 de la Constitución local, en coordinación con el artículo 61 de la ley del municipio libre, toda vez de que estos preceptos pues establecen que ese tipo de elecciones deben llevarse a cabo dentro de los 60 días siguientes a que tenga verificativo la toma de protesta del ayuntamiento respectivo. Con respecto a este agravio, lo que se propone en el proyecto es que se declare el sobreseimiento parcial con respecto de la demanda con respecto a lo anterior, en razón de lo siguiente. Como sabemos, el artículo 32 de la Ley Sistema de Medios local establece como causal de improcedencia que se pretende impugnar a soluciones que se hubiesen consentido expresamente. Además, el artículo 33 del mismo ordenamiento legal establece que procede el sobreseimiento cuando durante el procedimiento se alega alguna causa de improcedencia, teniendo que el artículo 11 y 12 de este mismo ordenamiento establece que los medios de impugnación serán presentados en los 4 días siguientes a que se tenga conocimiento del acto. Asimismo, que en este tema, como es la elección
de autoridades auxiliares municipales todos los días y horas son hábiles, acorde a la jurisprudencia 9/2013. De modo pues que en el caso que nos ocupa se considera que existió un consentimiento tácito del acto impugnado, toda vez que la convocatoria fue publicada el pasado 1 de febrero, que estuvo la posibilidad de la actora de haberla impugnado, que de constancias de autos no se desprende que se haya presentado precisamente un medio de impugnación, lo que de alguna manera, conforme a lo que ha establecido la Suprema Corte en la tesis actos derivados de actos consentidos que se impugnan por vicios propios, el amparo es improcedente, la que se invoca por analogía. Tenemos pues precisamente que la convocatoria, y se reitera, fue aprobada el 1 de febrero por el Cuerpo Edilicio del Ayuntamiento de Manzanillo, sin que se haya sido impugnada, lo cual inclusive hace valer la autoridad responsable en el informe circunstanciado. Además, se infiere de las actuaciones pues que la autora aceptó de manera tácita las reglas de la convocatoria, aceptó su registro como aspirante a delegada de la localidad de Santiago y sujetó a diversas reglas ahí contenidas en esta etapa del proceso, misma que al no haber sido impugnada adquirió definitividad y firmeza bajo el principio de preclusión, porque además sabemos debe de brindarse certeza a las etapas del proceso que vayan materializándose. Por lo anterior, toda vez que ese es un acto que no fue impugnado, lo referente a la convocatoria y su contenido, desde la perspectiva particular, se considera que lo procedente es sobreseer parcialmente la demanda en lo que se refiere a este agravio o a la reclamación que se hace a la convocatoria, debiendo subsistir el procedimiento, bueno, en lo que respecta a los demás agravios que fueron esgrimidos. También aduce en el agravio quinto que le causa agravio que se haya autorizado la figura de la reelección, toda vez de que no está permitido el reglamento vigente para las elecciones de los auxiliares de Manzanillo. Permitió que se pudieran elegir algunas personas, sin embargo dice que eso pasó en la delegación de Las Brisas, toda vez que participó para candidato una persona que ya había fungido. Lo anterior se considera inoperante, toda vez que precisamente el caso que nos ocupa pues es una elección diversa a la que se controleta en el presente medio de impugnación, sin que obre constancia en autos de que alguno de los ciudadanos que resultaron electos para la elección de Santiago Manzanillo, que hoy se controvierte, se encuentren en el supuesto de haber sido reelectos, de ahí la inoperancia de su agravio. Otro agravio que se presenta es la supuesta falta de utilización del listado nominal, lo que se establece precisamente en el sexto de ellos, lo que según produjo derivó en que se recibiera votación en cada una de las 4 casillas pues de manera irregular, toda vez de que aduce pudieron haber votado personas que no tenían vigente su credencial, personas que no pertenecían a esa sección, lo que según aduce pues bueno es determinante para la votación recibida y debía anularse la misma. Lo anterior se considera infundado, en primero sostener, bueno, si lo vemos de manera separada, respecto del uso del listado específicamente o la obligación de usar el listado se considera infundado, toda vez de que el listado nominal de electores, según se presenta en el proyecto, la obligación que existe de utilizarlo es en las elecciones constitucionales, se ponen los preceptos ahí legales que obligan a su precisamente utilización, sin dejar de observar que la actora aduce
que debió haber sujetado la elección a lo que se ven en los artículos 255, 256 y 258 al 263 del Código Electoral, toda vez de que, según la ley aduce, el reglamento inclusive así lo establece. Sin embargo, de la revisión que se hace al Código Electoral, estos artículos 255, 256, 266, pues se refiere a otro tipo de cuestiones, no a las reglas de elección de sufragio, sino que tiene que ver con las reglas para la práctica de un nuevo escrutinio y cómputo. De ahí que se considere que no tiene aplicación. Pero aunado a lo anterior, tenemos que inclusive la Sala Regional Toluca, al emitir el juicio STJS de 2013, determinó precisamente en la localidad de Santiago, en el año 2013, que el hecho de que no se utilizara el listado nominal en el tipo de elecciones no resultaba ilegal, toda vez de que, si bien tienen algunas características similares, y es una elección con ciertos matices, no es una elección constitucional, por tanto no es vinculante la utilización del listado nominal. Dicho lo anterior, lo que establece el proyecto es precisamente revisar cada una de las casillas, de las 4 casillas a que refiere la actora, sin dejar de observar precisamente que se revisa de manera individual, porque de acuerdo a la jurisprudencia 21 del año 2000, el sistema de anulación de la votación recibida en casillas pues opera de manera individual, es decir, no es dable que los votos irregulares en alguna de las casillas se vayan acumulando de modo tal que se mida la determinancia a nivel global, sino que debe ser de forma individual, acorde a lo establecido en esta jurisprudencia 21-2000 que ya se ha hecho referencia. Tenemos pues que precisamente en alguna de las casillas, empezamos con la mesa receptora de votos Año de Juárez, se llenaron 11 listados que se utilizaron para ir asentando los ciudadanos que iban votando en cada una de ellas, anotando el nombre del ciudadano y su clave de elector, lo que permitió formular requerimientos, un par de requerimientos en diferentes fechas, al vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, precisamente para tratar de identificar a estos ciudadanos y poder ver si esta irregularidad se había suscitado y si la misma era determinante para el resultado de la votación recibida en cada casilla. Tenemos que en esta casilla, precisamente la receptora de votos Año de Juárez, decía, se levantaron 11 listados de ciudadanos, de los cuales se hizo la revisión mediante el desahogo de una inspección que se formuló al listado nominal, que medio magnético hizo llegar el titular del órgano administrativo federal ya mencionado. Se revisaron también las hojas de incidentes de las casillas en espera de ver si había algún incidente vinculado precisamente a esta regularidad, teniendo que de la revisión se encontraron que han votado 2 personas con su credencial digamos vencida, un registro de persona que de manera implícita se revisó no pertenecía a la sección electoral de esta casilla, así como también no se encontraron de 7 ciudadanos los registros, no se encontró un registro. Puede ser porque estaba equivocado su nombre, un dígito de la clave es suficiente para que no se encontrara, toda vez de que se insiste. El requerimiento que se mandó fue con los nombres y con las claves, no se solicitó el listado nominal completo. Perdón. Sin embargo, tenemos pues que en esta casilla y produciendo lo anterior, de que hubo 10 votos irregulares, se procedió a medir si esta irregularidad, pues se paga la redundancia, era determinante para el resultado de la votación. Tenemos que
quien obtuvo el triunfo en esa casilla lo hizo con 74 votos. El segundo lugar fue con 101 y hubo una diferencia de 73 votos, cuando los votos irregulares fueron tan solo 10. Derivado de lo anterior es que se considera que, al no ser determinante la irregularidad, se debe privilegiar la voluntad ciudadana en la atención al principio de conservación de los actos públicos celebrados. De igual manera, se procedió a revisar la mesa receptora de votos en la escuela primaria Francisco Milla. Se hace un recuento de lo que establece precisamente ahí las hojas de incidentes, que por cierto no traen alguna irregularidad vinculada a este agravio. Tenemos que se encontraron 3 ciudadanos que votaron con la credencial sin vigencia, 2 que no pertenecían a la sección electoral de esa casilla, 2 registros de claves no legibles y 53 ciudadanos cuya clave, un nombre, no pudo ser encontrado. De modo total que tenemos 60 votos irregulares, y la diferencia de primer y segundo lugar fue de 158 votos, por lo que tampoco se considera determinante esta irregularidad. Asimismo, tenemos que la mesa receptora de votos instalada en la escuela primaria Abelardo Rodríguez, se hizo el mismo análisis, se hace una reseña de lo que establecen las hojas de incidentes, que de alguna manera tampoco avalan o tampoco robustecen el hecho de que hayan votado ciudadanos de otra sección. En este aspecto únicamente se encontró un solo ciudadano, que es precisamente el listado que remite en medio magnético el titular del órgano administrativo federal, pertenece a otra sección. Un ciudadano votó cuando estaba dado de baja en el padrón. Asimismo, votaron 6 personas con una credencial que no tenía vigencia, lo que hace un total de 14 votos irregulares. Sin embargo, tenemos que la diferencia en primer y segundo lugar fue de 35 votos, lo que no se considera determinante también para la votación recibida en casilla. Finalmente, tenemos la mesa receptora instalada en la escuela primaria Escultor Sebastián. De alguna manera, tenemos que aquí votaron 555 ciudadanos. Esa es una reseña también de lo que establecen las hojas de incidentes, que no están vinculados también a este agravio. Y tenemos que hubo 2 ciudadanos que votaron sin pertenecer a esta sección. Tenemos 20 que no fueron localizados, toda vez con el nombre sentado en el listado y la clave proporcionada no fueron encontrados, lo que hace un total de 22 votos irregulares. Sin embargo, la diferencia de primer y segundo lugar fue de 52 votos, lo que nos lleva a concluir de que tampoco es determinante para la votación recibida. Por tanto, en todos estos casos se considera si bien fundado el agravio, porque se da una irregularidad al considerar que no fue determinante para el resultado de la votación, lo vuelve inoperante. Continuando con la exposición del proyecto, otro de los agravios que se presentaron fue de que no se utilizó fotografía en la boleta electoral. Ahí la propuesta es fundada porque de la revisión que se hace y de la boleta que fue remitida por la secretaria del Ayuntamiento de Manzanillo, se pudo constatar que en efecto no contaba con este elemento visual, siendo inclusive acorde a lo que se estableció en el juicio sub JDC 896-2015 emitido por la Sala Superior del Tribunal de la Federación, lo que dio origen a una tesis de rubro boleta electoral. Es válido incluir la fotografía de candidatos en la boleta. Legislación de Querétaro, tenemos que, y ello puede ser útil acorde a lo que establece esta tesis, para las personas que posean niveles bajos de instrucción y por ende presenten algún tipo de complicación para leer.
Al respecto, se procedió a revisar estas secciones que van de la 235 a la 243 de la delegación de Santiago para revisar la clasificación que se tiene en ella, toda vez de que se encuentra publicada en un espacio de la página oficial del Instituto Electoral del Estado de Colima, la clasificación de mérito, se plasma ahí la captura de pantalla y tenemos de que estas secciones de la 235 y 243 son preponderantemente urbanas, salvo el caso de dos, la 236 y la 238, que son mixtas, sin que se desprenda pues que son de algún tipo eminentemente rural. Sabemos pues que en efecto en zona rural existe esta limitación para las personas y en esta tesis que fue aprobada, precisamente lo que se consideró es que incorporar la fotografía en la boleta ayudaba de alguna manera a estas personas con niveles bajos de instrucción en el asunto que se revisó y que dio motivo a este precedente. Sin embargo, desde la perspectiva particular de esta ponencia, se consideró que al tratarse de casillas preponderantemente de tipo urbano, además es un hecho público y notorio que Santiago, Manzanillo, es una zona eminentemente urbana, desarrollada, y de que no existía elementos probatorios en el expediente para acreditar de alguna manera la determinancia de dicha irregularidad, es que se consideró que por sí sola esta irregularidad no era determinante para acarrear la nulidad de la elección en conjunto. Se pone aquí la jurisprudencia 13 del año 2000, donde se dice que la irregularidad siempre debe ser determinante para el desarrollo de una elección. Y en este mismo bloque también de la boleta electoral adujo la actora que se encontraban equivocados en algunos casos los nombres en la boleta, lo que se procedió a revisar toda vez que se tuvo la boleta a la vista, específicamente la utilizada en esta delegación de Santiago, pudiendo constatar que tanto el nombre de esta ciudadana como el sujeto se encontraba pues de manera correcta, lo que de alguna manera pues disuelve la duda, además de que se pudo constatar también de la constancia que fue del registro que fue expedido de la candidatura, lo cual coincide plenamente tanto la constancia de registro como la boleta electoral, inclusive el nombre de la actora fue corroborado con el medio de impugnación, toda vez de que se signó bajo el nombre de Evangelina Miranda Aguilar, nombre que coincide tanto con la boleta electoral como con la constancia de registro, pues de ahí lo infundado de este agravio. Otro elemento que fue impugnado es que, a decir de la actora, no fueron ejercidas de manera plena las facultades de la comisión plural por una supuesta intromisión de la secretaria del ayuntamiento, cuando se dijo que fue ella quien organizó, vigiló y llevó a cabo la elección de 3 auxiliares de Manzanillo en contravención a lo establecido a la función local y a la propia convocatoria de la elección, lo que inclusive, según se adujo, y la supuesta intervención llevó como consecuencia a que 3 de los regidores de la comisión presentaran su renuncia ante el cabildo del ayuntamiento. Lo anterior se considera infundado, toda vez de que de la revisión que se hizo a las constancias de autos, pues tenemos de que la comisión plural llevó a cabo diferentes acciones que consagra inclusive el reglamento vigentes para la elección del tipo de autoridades, así como también de la convocatoria.
Por ejemplo, tenemos que la Comisión Plural fue quien presentó al Cabildo el dictamen por el que propuso la convocatoria. Esta Comisión Plural propone, el Cabildo de alguna manera valida la misma, y en esta convocatoria se establecían en dos cuestiones: el número de casillas a instalar, los requisitos que debían reunir los aspirantes, así como los documentos que se debían acompañar para satisfacerlos, las causas de cancelación de registro de candidatura, las reglas para la recepción de la votación, el escrutinio y cómputo de la jornada electoral. Inclusive, de las votaciones de autos se desprende que la Comisión Plural elaboró un informe de calificación y validación de la elección, que fue aprobado por el cuerpo edilicio, con lo cual pues la Comisión Plural llevó a cabo las facultades que le establecen diversos preceptos del reglamento de elecciones. De acuerdo a constancias de autos, la Secretaría del Ayuntamiento se computó a expedir constancias de registro de los aspirantes, del propietario y suplente. Se concretó a la entrega de las boletas, lo anterior a través de las personas que oportunamente se designaron, resguardó los paquetes electorales, pero todo ello con apoyo a lo que establece el reglamento de autoridades municipales ya mencionado, sin que se pueda inferir una extralimitación en sus funciones de lo que establece en autos, como se establece por la inconforme. Además pues de que no aportó ningún medio de convicción extra para poder arribar a la conclusión de lo aseverado, obligación que le impone el artículo 40 del sistema de medios, que establece quien afirma está obligado a aprobar, y de ahí lo fundado del agravio. No pasa inadvertido de que en el informe circunstanciado rendida por los integrantes de la Comisión Plural pitieron algunos argumentos coincidentes inclusive con el de la autora con respecto a la supuesta extralimitación de competencias por parte de la secretaria del Ayuntamiento. Sin embargo, valorado lo anterior, pues me de la lógica, la sana crítica y la experiencia, a la luz de lo que establece, de lo que se encuentra contenido en autos, y toda vez que el informe circunstanciado solamente puede generar presunción, inclusive no forma parte de la litis, y procediendo a revisar las constancias de autos, se logró establecer que no tenía digamos sustento lo contenido del informe a la luz de las actuaciones que sí se determinó y llevó a cabo la Comisión Plural, sin dejar de observar que este informe circunstanciado fue asignado por solo 2 integrantes de la Comisión Plural, siendo que de la certificación del acta de cabildo extraordinaria llevada el 3 de noviembre de 2018 se nombraron 5 integrantes de la comisión, únicamente los signan 2, sin establecer precisamente en este acto del cabildo quién debía presidir la Comisión Plural o quién estaba autorizado para llevar a cabo las comunicaciones oficiales, lo cual, se insiste, no pasa inadvertido, pero con independencia de lo anterior no se encontró sustento en lo sostenido en este documento firmado por 2 de los integrantes de la comisión, pues de ahí de lo juzgado del agravio. Con respecto a que renunciaron 3 integrantes de la comisión, se revisó lo anterior y se estableció que efectivamente obran 3 renuncias mediante este igual número de oficios que obran en autos. Sin embargo, también de la revisión de autos se tuvo que antes de ser puestos a la consideración del cabildo estas renuncias, fue retirado del punto del día este aspecto, esto el 12 de marzo, teniendo que el día 20 de marzo, días posteriores, fungieron los mismos ciudadanos o regidores que estaban previamente presentando los pedidos de renuncia, lo que de alguna manera pues lleva a robustecer que efectivamente no se
consumó por el Cabildo esta renuncia a la comisión y bueno, de alguna manera se encuentra corroborado con que fungieron en fecha posterior, que fue el 20 de marzo, al presentar el informe de la calificación y validación de los resultados electorales de esta elección que nos ocupa, lo cual torna infundado este agravio. Por todo lo anterior, se considera, y así se propone en el proyecto, que al no haber sido acreditadas las seguridades expuestas por la actora y en su caso no haber sido determinantes y suficientes para evitar la novedad de la votación recibida en las casillas instaladas en la comunidad de Santiago, lo procedente es confirmar la calificación y declaración de la misma elección de esta elección de autoridades auxiliar para el periodo 2019-2021, elección en la que resultó triunfadora la ciudadana Alicia Cortés, alias Licho, así como confirmar también la correspondiente toma de protesta que se llevó a cabo el 20 de marzo del 2019. Lo anterior sin dejar de observar que de la certificación hecha llevar por el Ayuntamiento de Manzanillo relativa al acta de la sesión pública número 15 extraordinaria por la que se aprobó el dictamen que presentó la Comisión Plural relativo a la validación de los resultados de la jornada electoral, se desprende que el periodo para el que fungirían, según la certificación en comento, será comprendido del 21 de marzo de 2019 al 21 de marzo de 2021, y para mayor ilustración se cita de manera textual o se transcribe de manera textual lo consignado en este punto de acuerdo. No obstante, tenemos que de lo establecido en la Constitución local, en los artículos 88, así como el 61, Ley del Municipio libre vigente para la entidad, las autoridades auxiliares municipales deberán ser electas 60 días siguientes a la toma de protesta del ayuntamiento respectivo. Como anterior, esta porción del punto de acuerdo contenido en esta certificación pues, se considera inconstitucional, toda vez que el periodo que se contiene ahí, que se reitera del 21 de marzo del 2019 al 21 de marzo del 2021, pues no es acorde a lo que la Constitución establece y se estarían inclusive impidiendo el ejercicio de un derecho político electoral de estos ciudadanos hasta por el término que les concede la ley, que es hasta los 60 días siguientes a la toma de protesta del ayuntamiento siguiente al actual. Por lo antes expuesto, la propuesta es que se revoque parcialmente este punto de acuerdo para ordenar al ayuntamiento, específicamente al Cabildo, que en sesión pública que celebre determine que el nombramiento de la ciudadana Alicia Cortés como delegada de Santiago, de dicho municipio, y de su suplente, tenga una vigencia máxima de los 60 días posteriores a la toma de protesta del ayuntamiento que suceda al actual. De igual manera, se propone se le conceda al ayuntamiento 5 días naturales para que lleve a cabo esta sesión, y se entregue el correspondiente nombramiento a la titular como a la suplente en las 24 horas siguientes a la celebración de la sesión correspondiente. Y hecho lo anterior, se comunique a este tribunal el cumplimiento dado a lo ordenado, anexando las cosas identificadas que así lo acreditan. Se hace el apercibimiento de ley al Cabildo, que establece el artículo 77 del sistema de medios, y se proponen los siguientes puntos resolutivos a los cuales se les da una lectura textual. Primero, se sobresee parcialmente la demanda interpuesta en el presente juicio con respecto a lo reclamado en el cuarto agravio de la misma, por las razones y fundamentos que se detallan en la consideración séptima de la presente sentencia. Segundo, se deje subsistente la resolución emitida por la Comisión Plural de Regidores del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, el 21 de marzo de 2019, por la que se desechó de plano el recurso de impugnación presentado por la ciudadana Evangelina Miranda Aguilar, por las razones y fundamentos que se detallan en la consideración cuarta de esta sentencia.
Tercero, se declaran infundados los agravios identificados con con números 2 y 7, como infundados e inoperantes los agravios identificados con los números 3, 5 y 10, fundados por inoperantes, los agravios identificados con el número 1, 6, 8 y 9. Mismo quisiera valer la ciudadana Evangelina Miranda Aguilar, en con la consideración séptima de la presente resolución. Cuarto, se confirma la calificación de declaración de validez de la elección de autoridad auxiliar municipal de Manzanillo correspondiente a la delegación de Santiago, realizada por el Cabildo del Ayuntamiento de dicha municipalidad, en la que resultó triunfadora la ciudadana Alicia Cortés Licho, así como la correspondiente toma de protesta llevada a cabo al Estado Cuerpo de Inicio el 20 de marzo de 2019, lo anterior en el considerado séptimo de la presente sentencia. Quinto, se revoca parcialmente el punto de acuerdo aprobado en la sesión pública número 17 de carácter extraordinaria del Cabildo Manzanillo, únicamente lo referente al periodo en el que habría de fungir la ciudadana Alicia Cortés Licho como titular de la delegación de Santiago, Estado Municipio, lo anterior por razones expuestas en el séptimo de la presente sentencia. Sexto, se ordena al Cabildo del Distrito de Manzanillo a efecto de que en la sesión pública para efecto celebre determine que el nombramiento de la ciudadana Alicia Cortés Licho como delegada de la autoridad de Santiago de dicho municipio y el de su suplente da una vigencia máxima de hasta 60 días posteriores a la toma de protesta del ayuntamiento que sucederá al actual, mismo que deberá convocar la elección respectiva en dicho periodo. Lo anterior deberá realizarse en los plazos y términos de consideración séptima de la presente sentencia. Séptimo, se ordena al Cabildo del Distrito de Manzanillo que en la determinación en que se refiere al resolutivo anterior, instruye quien corresponda, se haga entrega al nombramiento que se refiere a dicho resolutivo a la ciudadana Alicia Cortés Licho como delegada de la localidad de Santiago, dicho municipio, así como a su suplente, lo que debe realizarse en los minutos siguientes a la celebración de la sesión de referencia, acuerdo a lo determinado en el considerado séptimo de la presente resolución. Octavo, se ordena al Cabildo del Ayuntamiento de Manzanillo se sirve informar al Tribunal Electoral por producto del síndico del Ayuntamiento el cumplimiento al ordenado de la presente sentencia, debiendo analizar las condiciones certificadas que se lo acrediten, lo anterior entre los 4 siguientes a la realización de cada acto. Noveno, se apercibe al Cabildo del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, que, de no cumplir en tiempo con lo ordenado en esta sentencia, le impondrá a cada uno de sus integrantes una medida de apremio conforme a lo dispuesto en el artículo 67, inciso C de la Ley de Medios de Imputación, sin perjuicio en su caso de la imposición de otras sanciones y de una responsabilidad que sean acreedores como consecuencia de la desobediencia a un mandato legítimo de autoridad. Notifíquese personalmente a ustedes términos establecidos en el proyecto de ley. Es cuanto me está presidente. Gracias, magistrado Guillermo. Se pone en consideración el proyecto que acaba de ser expuesto por el magistrado, por si hubiese algún comentario. Magistrado, si no quisiera hacer usted uso de la voz, yo sí tengo algunos comentarios. Sí. Para realizar el magistrado, con respecto al primero de los agravios que se aborda en el proyecto relativo a que se declara fundado pero inoperante el hecho de que se haya tomado protesta el día 20 y no el día 1 de abril que establece la convocatoria, dado que se le está dando la connotación de que el agravio que aduce la actora es en razón de que no fue oído y vencido el juicio o que se le violaba su derecho de audiencia y de tutela judicial efectiva, estaría de acuerdo en la calificación de declararlo fundado pero inoperante. Sin embargo, creo que no podemos dejar de advertir el hecho de que el reglamento para la elección de las autoridades auxiliares de Manzanillo, en su artículo 14, establece
que se debe de tomar, las autoridades auxiliares deben de entrar en funciones 3 días después de que fue celebrada la elección, lo que correspondería a la fecha en la que ellos validaron y tomaron protesta. Entonces, nada más, si me permitiera sugerirle agregar un pequeño párrafo en donde no pase desapercibido para este tribunal que, con independencia de que está calificado como fundado por el hecho de que en plenitud de jurisdicción y dado que no tiene competencia el Cabildo Municipal para conocer de medios de impugnación de esta naturaleza, tal y como está expuesto el razonamiento en base a la jurisprudencia del caso de Oaxaca emitido por la Sala Superior, pero sí que no dejáramos de advertir que, a final de cuentas, el Cabildo actuó correctamente en base a su reglamento. Esto, yo analizaba la posibilidad incluso de generar una cuestión de desaplicación de la convocatoria, porque efectivamente ellos establecieron que el 1 de abril iban a tomar la protesta y a calificar la elección. Sin embargo, no lo creo necesario por el hecho de que está analizado el agravio desde el punto de vista como un derecho a la tutela judicial efectiva, pero sí que se colocara el hecho de que el tribunal sí advirtió que, no obstante eso que está dispuesto en la convocatoria, sí se advierte que el Cabildo en tiempo y forma cumplió con lo que establece su reglamento. Entonces, y esto quisiera que se hiciera la precisión por el hecho de las múltiples violaciones y irregularidades que se presentaron respecto del análisis global que hemos hecho respecto de este tipo de elecciones. Entonces, pues sí, para dejarlo bien preciso, y que también para una segunda impugnación ante la Sala Regional Toluca, pues que se diga que de alguna manera el Cabildo, bien o mal, está cumpliendo con lo que establece su reglamento, no obstante que en su convocatoria, o sea, no cumplió su propia convocatoria, pero sin embargo se apega al reglamento, que el reglamento jerárquicamente está por encima de lo que se establece en la convocatoria. Entonces, nada más es la sugerencia de hacer esa precisión de que no pasa inadvertido por este tribunal, que el acto estuvo en tiempo y forma de acuerdo a su reglamento. Entonces, sería con respecto a eso lo que quisiera comentarle. Y algo que creo que tiene impacto en puntos resolutivos con respecto a cómo se aborda el agravio de las inconsistencias que denuncian de la boleta electoral. Se especifica en el punto 9 y se habla de un primer agravio que es calificado de fundado pero inoperante, y un segundo agravio que es calificado como infundado. Entonces, en los puntos resolutivos, pues nada más se califica como fundado. Entonces, yo creo que esta es una cuestión de forma, nada más precisar en el punto 9 las dos calificaciones y separarlos en el punto resolutivo porque tienen calificación distinta. Y finalmente, en la precisión con respecto a la revocación de la constancia de validez y nombramiento que se está haciendo para que se emita uno nuevo, en razón de que efectivamente yo coincido en que no se debe delimitar al 21 de marzo del 2021 porque estaría quitándoles vigencia en sus nombramientos e incluso muy probablemente respecto de las elecciones que no se fueron impugnadas y que van a quedar así, pues pudiesen generarse en un futuro algunas impugnaciones, porque parecería como que si después del 21 las autoridades auxiliares de las demás comunidades y delegaciones y juntas municipales, pues ahí qué va a pasar. O sea, se supone que el 21 de marzo se separan de acuerdo a lo que estableció el Cabildo y pues ellos salen hasta el 15 de octubre, entonces habrá que ver en un momento dado si van a alegar que los actos que celebren serán nulos, ¿no? Basándose en lo que estableció el Cabildo. Pero como ya tenemos también la vivencia del proceso pasado, que en el 2015 con la elección de gobernador, que se generó una elección extraordinaria
el Congreso del Estado emitió un decreto legislativo en donde ordenaba a los ayuntamientos prorrogar las elecciones de autoridades auxiliares. En esta ocasión lo dispuso para el mes de marzo próximo a la celebración de la elección extraordinaria de gobernador. Quizás pudiésemos nada más puntualizar en redacción, cuando se hace alusión a que a los 60 días siguientes a la toma de protesta del ayuntamiento respectivo, puntualizar, salvo disposición constitucional o decreto legislativo que modifique lo preceptuado por tales artículos, para el efecto de estar considerando alguna situación eventual que se pudiese presentar a futuro, sobre todo porque además ya vivimos el caso, ¿no? Entonces, son esos los comentarios, magistrado, que me permitiría hacer respecto de su proyecto. Y le comentaba nada más en el punto resolutivo tercero, pues yo creo que ahí habría una modificación con respecto a la calificación de uno de los agravios que se está estableciendo en la parte considerativa. Gracias, magistrada presidenta. Bueno, primero agradecer las incorporaciones que se formulan. Creo que de alguna manera robustecen el sentido del proyecto y corrigen algunas cuestiones de forma, las que ya usted mencionaba. Efectivamente, creo que robustece el hecho de que al final de cuentas, si bien la toma de protesta no se llevó a cabo el 1 de abril, como lo establecía la convocatoria, el Cabildo se sujetó a la establecición del artículo 14 del reglamento, precisamente que norma el funcionamiento y dirección de este tipo de procesos. Entonces creo que de alguna manera sería pertinente establecer que no pasa inadvertido por el tribunal este elemento. En efecto, se haría ahorita la modificación o la precisión a ese punto resolutivo respecto de que precisamente en el agravio que tiene que ver con la boleta, como hay dos contenidos en contra de este elemento y tienen diferente calificación, se haga la precisión en resolutivos. Y finalmente, en efecto, también de acuerdo en que se haga se incorpore la consideración séptima, el elemento, bueno, que la siguiente administración, el siguiente ayuntamiento tendrá que convocar en los 60 días siguientes, se le podría componer, salvo que se encuentre en el supuesto de excepción establecido en la ley previa declaratoria que formule el Congreso. Creo que podríamos hacerlo de esa manera, pero eso me parece que no impactaría en resolutivos, podría quedar en la parte considerativa. Magistrado, si gusta, es que en el resolutivo sexto hace mención con respecto a que tendrá una vigencia máxima de hasta los 60 días posteriores a la toma de protesta del ayuntamiento que suceda al actual, el mismo que deberá convocar la elección respectiva en dicho periodo. Lo anterior deberá realizarse en los plazos y términos establecidos en el considerando séptimo. No sé si ahí cabría, después de dicho periodo, sin perjuicio de lo que el Poder Legislativo al respecto determine en su caso. A ver, sí. Perdón, Maxa. Sí, creo que estaríamos efectivamente en lo mismo. Quizás un tema nada más de redacción. Dice 60 días por ser protesta del ayuntamiento que usará la actual, mismo que va a convocar la elección respectiva en dicho periodo. Aquí podría ser salvo que se encuentre o surja el acto de excepción a que establece el artículo tal, previa declaratoria que formule el Congreso, una cosa así que podríamos ahorita redactar. Efectivamente hay un acto de excepción, debe ser en los 60 días siguientes, pero no se establece que en caso de que se anule la elección se tiene que prorrogar, pues a lo mejor refiriendo que debe de convocar en este periodo salvo que surja la excepción a que se refiere el artículo tal. Quizá podríamos dejarlo. Es que no hay un
propiamente una excepción que, digo, un artículo que haga alusión a eso. Yo por eso ahí precisamente donde usted está puntualizando, pudiera ser sin perjuicio de lo que el Poder Legislativo al respecto determine en su caso. O sea, le pedía que me verificara. Yo estoy en el artículo 62 de la Ley de Municipio Libre, establece esa excepción. Entonces nada más digo, de favor, para poder darle esa fundamentación, yo estoy en que sí se establece una ley y sí se requiere la declaratoria del Congreso. Entonces, nada más para verificar y quitarme esa inquietud. Y me parece importante precisamente por cómo se han manejado, incluso en los medios estos de impugnación que hoy se están resolviendo y en otros previos que hemos tenido, se ha hecho alusión a que los actos que se celebraron después de que ya se debió haber celebrado la elección de autoridades auxiliares, los actos de estas autoridades que estaban fungiendo pues eran nulos. Entonces, en un momento dado, si se volviese a presentar alguna circunstancia por la que el Congreso emita una declaratoria de esta naturaleza que modifique la condición del artículo 81 constitucional, podrían incluso ellos decir, los que y las autoridades auxiliares que están en los cargos, pues permanecen hasta en tanto se designan a los nuevos, o bien mandatar a que designen a algún interino, ¿no? Entonces, es por eso que quisiera que se hiciera la precisión. Sí, efectivamente, el artículo 61 establece que durante su cargo 3 años y su elección se llevará a cabo en los 60 días después de la toma de posesión en el retrospectivo. Y el siguiente párrafo y último, el artículo 61, que dice: en los casos de haber elecciones extraordinarias de gobernador, diputado local de ayuntamiento, la elección de auxiliares deberá verificarse 60 días después de haber realizado las 2 primeras o 60 días después de que tome posición el cabildo que haya resultado electo, de tal suerte que no exista concurrencia en las elecciones de cualquiera de estos cargos con las auxiliares municipales. Es decir, efectivamente me parece, según su mejor opinión, que la excepción está prevista en ley. Entonces yo creo que nada más colocamos la referencia a este artículo sin mayor, creo sí, que ya podríamos tenerlo por solventado. Entonces podría ser, y la propuesta que deberá convocar la elección en dicho periodo, salvo que surja o sobrevenga, como técnicamente lo considera pertinente, la causal de excepción a que se refiere el artículo 6 del último párrafo del municipio libre. Y eso mismo lo podríamos llevar a la parte considerativa, a la parte conducente. Estaba con el tema de la boleta, de la calificación de grado, no únicamente ya para dejar la precisión. Se aborda es el noveno. El noveno está en el tercer resolutivo, infundados los agravios por 7. Es que aquí agregaríamos, hay un agravio implícito en el noveno que es infundado, y hay otro que es fundado por el inoperante. Entonces, salvo su mejor opinión, se puede declarar, se declaran los agravios
instituciones claves son los números 2,7 y 90. Podría ser en su primer apartado, porque se divide en dos. En el último. Ajá. En el último. Primero se aborda la fotografía y después Ajá. el de La los fotografía es nombres. fundado, ajá. Entonces en su segundo apartado, digámoslo así, Ujú. y ya como en fundados no operantes, luego sigue ya Y 3,5,9 en su primer parte. Magistrado, si los Ajá. marcamos por incisos, inciso A y Sí, B, me parece bien. el primero quedaría 2, 7 y 9 inciso B, Así es. y el 9, Inciso ya A. al final sería Me parece 9 bien. inciso A. Y hacemos la referencia en el proyecto. Ya nada más la puntualización. Sí, me parece una manera muy práctica de resolverlo, magistrado. Entonces, para dar Si gusta usted lectura. misma le puede. Sí, aquí ya lo Ajá, tengo presente. perfecto. Me parece que ya de alguna manera quedarán solventadas las observaciones y más que bueno, Sí, pues, le agradezco mucho, magistrado. Bien, si no quisiera alguien más tomar el uso de la voz, señor secretario, le ruego tome la votación correspondiente respecto del proyecto de acuerdo que acaba de ser sometido en consideración. Con su permiso, magistradas y magistrados, recabo el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución definitiva del juicio de inconformidad JI 08/2019 que somete a la consideración de este pleno el magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. Magistrada Marilena Díaz Rivera. A favor. Magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. es mi propuesta y por ende también se aprueba a favor con las observaciones aceptadas por la ponencia y que tuvo bien formulada la magistrada presidenta. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor. Informa a la magistrada presidenta que se recabaron 3 votos en favor del proyecto de resolución propuesto con las observaciones formuladas por usted y aceptadas por el ponente. Gracias, señor secretario. En consecuencia, se aprueba por unanimidad la sentencia definitiva del juicio de inconformidad identificado con la clave JI 08/2019 bajo los siguientes puntos resolutivos. Primero, se sobresee parcialmente la demanda interpuesta en el presente juicio con respecto a lo reclamado en el cuarto horario de la misma, lo anterior por las razones y fundamentos que se detallan en la consideración séptima de la presente sentencia. Segundo, se deja insubsistente la resolución emitida por la Comisión Plural de Regidores del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, el 21 de marzo de 2019, por la que desechó de plano el recurso de impugnación presentado por la ciudadana Evangelina Miranda Aguilar por las razones y fundamentos que se detallan en la consideración cuarta de esta sentencia. Tercero, se declaran infundados los agravios identificados con los números 2, 7 y 9, inciso B, como infundados e inoperantes los agravios identificados con los números 3, 5 y 10, fundados pero inoperantes los agravios identificados con los números 1, 6, 8, 9, inciso A, mismos que se hicieran valer por la ciudadana Evangelina Miranda Aguilar de conformidad con la consideración séptima de la presente resolución. Cuarto, se confirma la calificación y declaración de validez de la elección de la Autoridad Auxiliar Municipal de Manzanillo correspondiente a la Delegación de Santiago realizada por el Cabildo del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, en la que resultó triunfadora la ciudadana Alicia Cortés, dicho, así como la correspondiente toma de protesta llevada a cabo ante el citado cuerpo de juicio el 20 de marzo de 2019, lo anterior en términos del considerando séptimo de la presente sentencia. Quinto, se revoca parcialmente el punto de acuerdo aprobado en la sesión pública número 17 de carácter extraordinario del achacamiento de Manzanillo únicamente en lo referente al periodo en el que habría de fungir la ciudadana Alicia Cortés,
como titular de la delegación de Santiago del citado municipio. Lo anterior por las razones expuestas en el considerando séptimo de la presente sentencia. Sexto, se ordena el Cabildo del Ayuntamiento de Manzanillo a efecto de que en la sesión pública que para el efecto celebre determine que el nombramiento de la ciudadana Alicia Cortés Licho como delegada de la localidad de Santiago de dicho municipio y el de su suplente tendrán una vigencia máxima de hasta los 60 días posteriores a la toma de protesta del ayuntamiento que suceda al actual, mismo que deberá convocar a la elección respectiva en dicho periodo, salvo que sobrevenga la causal de excepción a que se refiere el último párrafo del artículo 61 de la Ley del Municipio Libre. Lo anterior deberá realizarse en los plazos y términos establecidos en el considerando séptimo de la presente sentencia. Séptimo, se ordena al Cabildo del Ayuntamiento de Manzanillo que en la determinación a que se refiere el resolutivo anterior instruya a quien corresponda se haga entrega del nombramiento a que se refiere dicho resolutivo a la ciudadana Alicia Cortés como delegada de la localidad de Santiago de dicho municipio, así como a su suplente. Lo deberá realizar dentro de las 24 horas siguientes a la celebración de la sesión de referencia, acorde a lo determinado en el considerando séptimo de la presente resolución. Octavo, se ordena al Cabildo del Ayuntamiento de Manzanillo se sirva informar a este Tribunal Electoral por conducto del síndico del Ayuntamiento el cumplimiento al ordenado en la presente sentencia, debiendo anexar las constancias certificadas que así lo acrediten, lo anterior dentro de las 24 horas siguientes a la realización de cada acto. Noveno, se apercibe al Cabildo del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, que de no cumplir en tiempo y forma con lo ordenado en esta sentencia, se le impondrá a cada uno de sus integrantes una medida de apremio conforme a lo dispuesto por el artículo 77, inciso C, de la Ley de Medios, sin perjuicio en su caso de la imposición de otras sanciones y demás responsabilidades a que se hagan acreedores como consecuencia de la desobediencia a un mandato legítimo de una autoridad judicial. Es cuanto. Bien, para desahogar el quinto punto del orden del día, se concede el uso de la voz a la magistrada María Elena Díaz Rivera a efecto de que exponga ante este pleno el proyecto de resolución definitiva relativa al juicio de inconformidad JI 09/2019 promovido por Luis Antonio Flores Arias para controvertir la elección de la delegación de Valle de las Garzas del municipio de Manzanillo, Colima. Tiene el uso de la voz, magistrada. Muchas gracias, buenas tardes. Pongo a su consideración lo más relevante de este proyecto de resolución, mismo que resuelve el juicio de inconformidad identificable con la clave y número JI-09/2019, promovido por Luis Antonio Flores Arias por su propio derecho y en su calidad de candidato a delegado de la localidad de Valle de las Garzas del municipio de Manzanillo, Colima, mediante el que controvierte diversos actos relacionados con la elección de autoridades auxiliares de Manzanillo, en particular la correspondiente a la delegación de Valle de las Garzas, organizada por la Comisión Plural para la elección de autoridades auxiliares de Manzanillo. Si ustedes me lo permiten, doy lectura solo a lo más relevante de este proyecto. El 1 de febrero de 2019, el Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, aprobó la convocatoria para la elección de autoridades municipales de Manzanillo, Colima, llevándose a cabo la jornada electoral de dicha elección el 17 de marzo de esta misma anualidad. El 20 de marzo pasado, la Comisión Plural para la elección de autoridades auxiliares municipales del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, llevó a cabo la calificación y la declaración de validez de la elección de autoridades auxiliares municipales, entre otras, la relativa a la delegación de la localidad de Valle de las Garzas, resultando como ganadora la planilla encabezada por la ciudadana Eliodora Patricia Ortiz Guerra. Inconforme con lo anterior, el ciudadano Luis Antonio Flores Arias presentó este juicio de inconformidad a fin de controvertir la elección de la delegación de Valle de las Garzas. Se ordenó formar y registrar el presente juicio de inconformidad, mismo que se radicó con la clave y número JI-09/2009. Se certificó el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad del escrito por el que se promovió el medio de impugnación que nos ocupa. Se realizó la publicitación sin que durante el plazo fijado por la ley haya comparecido tercero interesado alguno en la presente causa. Aprobada la admisión del presente juicio.
Se ordenó requerir a la autoridad señalada como responsable para que rindiera el informe circunstanciado respectivo y rindió su informe el 4 de abril de 2019 el ciudadano Fabián Gonzalo Soto Macedo, quien se ostenta como presidente de la Comisión Plural para la elección de autoridades auxiliares municipales del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo. Asimismo, se determinó requerir a la secretaria del Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, para que remitiera a este órgano jurisdiccional diversa documentación relacionada con la elección de la delegación de Valle de las Garzas para la debida integración y substanciación del presente juicio. Asimismo, se determinó solicitar a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Colima diversa información que se estimó necesaria para la substanciación del juicio de inconformidad al rubro señalado. En respuesta, a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Colima remitió la información solicitada respecto a la lista nominal de electores correspondiente a la localidad de Valle de las Garzas, así como un disco compacto cifrado con su respectiva clave de acceso. Al no haber pruebas pendientes por desahogar, se declaró cerrada la instrucción el día 13 de mayo del año en curso, quedando el expediente en estado de resolución, misma que se emite conforme a las siguientes consideraciones y fundamentos legales. Considerando, primero, el Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación por tratarse de un juicio de inconformidad en el que se controvierte la calificación y validez de la elección de la delegación de Valle de las Garzas, localidad del municipio de Manzanillo, Colima. Segundo, los requisitos generales y especiales del juicio de inconformidad. En el correspondiente, en la admisión se determinó haberse cumplido con los mismos. Tercero, se encuentran satisfechos los requisitos para la procedencia del presente juicio de inconformidad. Cuarto, los agravios, síntesis de agravios. Agravios vertidos por el actor. El actor señala en su agravio número 1 que en la jornada electoral para elegir al delegado municipal de la localidad de Valle de las Garzas no se utilizó lista nominal de electores. Igualmente señala que al no utilizarse la lista nominal de electores, no se verificó que el nombre que aparece en la credencial para votar figure en la citada lista, lo que es motivo de que se presuma que no exista la certeza en los resultados de la elección, ya que una persona pudo haber votado sin tener derecho, es decir, sin estar inscrito en la lista. También pudo no tener vigencia en su credencial de elector, no pertenecer a esa sección, no tener a salvo sus derechos políticos o quizás pudo haber votado más de una vez al no ponerse a la leyenda votó. También señala en sus agravios que en el resultado de la elección de la localidad de Valle de las Garzas no es válido en atención a que la jornada electoral estuvo plagada de irregularidades como el proselitismo que se realizara el día de la elección. También argumenta que la Comisión Plural violentó el artículo 33 del reglamento para la elección de autoridades auxiliares municipales de Manzanillo, Colima, ya que nunca pusieron sus fotos en las boletas. Además, controvierte la legalidad de la conformación de la Comisión Plural para la elección de las autoridades municipales auxiliares de Manzanillo, Colima, ya que dice que nunca fue propuesta por el presidente municipal en sesión extraordinaria, que impugna el proceso de elección de autoridades auxiliares de Manzanillo, Colima, pues argumenta que las elecciones debieron haberse realizado a más tardar en los 60 días siguientes a la toma de posesión del citado ayuntamiento, es decir, la elección debió haberse efectuado el 15 de diciembre de 2018. Lo que decir de la parte actora se puede constatar con la aprobación de la referida convocatoria que hiciera el Cabildo del H Ayuntamiento de Manzanillo el 1 de febrero de 2019, misma que hiciera del conocimiento de la población en distintos medios de comunicación impresos y digitales hasta el 11 del mismo mes y año, así como en la página oficial del Ayuntamiento, cuyo link se encuentra a la vista de ustedes en esta página 9. Refiere el inconforme que dentro de otras irregularidades que sucedieron el día de la jornada electoral se encuentra en el que las casillas instaladas en el barrio 3, Escuela Primaria J. Jesús Díaz Virgen, sección 248, barrio 5, Escuela Primaria Ford, sección 250 y barrio 7, Escuela Primaria Ignacio Ramírez, sección 251 y 252, no se instalaron en lugares y horarios como estaba señalado en la convocatoria, lo que provocó que algunos votantes se retiraran sin emitir su voto. Quinto, valoración de las pruebas. Respecto a las pruebas aportadas por el actor,
por la Comisión Plural para la elección de autoridades auxiliares municipales, así como las aportadas por el Honorable Ayuntamiento de Manzanillo y el Coordinador de Procesos Tecnológicos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE y del Instituto Nacional Electoral, así como el vocal estatal del Registro Federal de Electores, pruebas que fueron admitidas y desahogadas fueron valoradas de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 al 40 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Sexto, la litis. De la información que se requirió y de auto se desprende que la litis en el presente asunto se circunscribe a determinar si resulta procedente o no declarar la nulidad de la elección de la delegación de Valle de las Garzas, perteneciente al municipio de Manzanillo, Colima, por supuestas irregularidades suscitadas durante el proceso electoral municipal para elegir a las autoridades auxiliares municipales de Manzanillo, en particular la correspondiente a la referida delegación de Valle de las Garzas. Séptimo, con relación al primer agravio identificado como número 1 del considerando cuarto de la presente sentencia, en el que el actor señala que se vulneraron los principios rectores de la materia electoral al no utilizarse la lista nominal de electores. Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que, tratándose de elecciones de autoridades auxiliares municipales, debemos sujetarnos a lo establecido en el reglamento y convocatoria que, para tal efecto, emitió el Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, a través de los órganos competentes que, de conformidad con su normatividad, corresponde al Cabildo y a la Comisión Plural para la elección de autoridades auxiliares municipales, ambos órganos de dicho ayuntamiento. En este orden de ideas, las elecciones de autoridades auxiliares municipales tienen un tratamiento distinto a lo que aduce el actor, toda vez que es el ayuntamiento quien dispone las reglas, requisitos, procedimientos e instrumentos que se utilizarán en dichas elecciones y que se dan a conocer a los ciudadanos a través de la convocatoria que para tal efecto propone la Comisión Plural para la elección de autoridades auxiliares municipales, misma que es aprobada por el Cabildo del Honorable Ayuntamiento respectivo. Así, la lista nominal de electores, de acuerdo con lo dispuesto